¿Sabes el origen de la palabra guagua? Olvídate de esas historias que hay por ahí por internet. La realidad es mucho más curiosa y sí, bien cubana. Durante años, muchos creyeron que la palabra venía de una empresa llamada Washington Walton and Company, que había importado los primeros autobuses a Cuba. El problema de esto es que no existe ninguna prueba de que esa empresa haya fabricado autobuses y mucho menos de haber llegado antes de que los cubanos ya utilizaran esta palabra. La primera referencia escrita de la palabra guagua aparece en periódicos y relatos en el siglo XIX, décadas antes de cualquier exportación de autobuses estadounidenses. La pista de la palabra guagua está mucho más aquí, en el sur, y es que es en los Andes, donde el quechua, lengua milenaria, llamaba guagua a los niños y bebés, que nosotros le decimos chamaco. Y en muchos países de aquí de Hispanoamérica, cuando escuchan la palabra guagua, no piensan en un autobús, piensan en un niño jugando simplemente en las calles. Pero ahora, una pregunta que quizás muchos se hacen: ¿qué tiene que ver esto con Cuba y el transporte? Ahí vamos. Al final del siglo XIX, el Perú y otros países andinos se dictaron leyes que garantizaban entradas gratis a los espectáculos y al transporte público. Pero ojo, solo para niños menores de 6 años, llamados los guaguas. Entonces, cuando un adulto subía a un bus sin pagar, decía simplemente que iba de guagua, aprovechando el beneficio de los niños. Es decir, gratis. Esa expresión se extendió en otros países y poco a poco, al pasar los años, llegó a la isla de Cuba. Entonces, en esa etapa, los obreros civiles y militares tenían que caminar largas distancias porque el sueldo no le alcanzaba ni para el pasaje. Y el gobierno, consciente de esta situación, dictaba una orden a las compañías de transporte, a los trabajadores de las obras militares de defensa: se les transportará de guagua, o sea, de gratis. Y así, en los registros de la época, la expresión guagua se hace muy común para cualquier trayecto gratis de transporte público. A fuerza de repetirse mucho en las calles y a las órdenes oficiales: vas de guagua, él fue de guagua, ellos fueron de guagua, la palabra se transforma y lo que empezó siendo como una referencia a gratuidad termina identificando al propio vehículo. Así que si escuchas por ahí a un cubano diciéndole guagua a un bus, ya sabes que es una mezcla de historia indígena, leída de gratuidad, astucia popular y sacrificio de trabajadores cubanos. No es una simple palabra, es memoria, es identidad, es Cuba y Perú sobre ruedas. Sí, yo sé que la mayoría de las historias que encuentras en internet relacionadas con esta palabra apuntan a la Washington Walton and Company Incorporated, pero realmente es todo un mito. ¿Crees lo contrario? ¿Tienes alguna versión más argumentada? Te leo en los comentarios.